tú de manera cómo manejaste todo en este entorno, sí, sobre todo en la política. Mi primera tarea, bueno, una de mis primeras tareas, cuando me tocó empezar a hablar en clave de cómo incidir en esos espacios de toma de decisiones, fue el plástico, justamente. Entonces, yo venía aprendiendo con el tiempo, unos meses antes, estaba estudiando un poquito el problema del plástico, de por qué el plástico contamina. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que ya todos tenemos como una idea general de que el plástico contamina, de que el plástico le hace mal a los mares, pero cuando yo empecé a buscar como esa y a entender un poquito más, me di cuenta que el problema no era solamente que el plástico contaminara los mares, sino que uno de los orígenes de ese problema es que producíamos mucho más plástico del que podíamos manejar como sociedad. Entonces, todos nos han dicho que el reciclaje es la solución para este problema, pero yo decía, ¿pero por qué es la solución para este problema si llevamos más o menos 60 años produciendo plástico y solamente hemos podido reciclar el 9%? Acá hay una causa que es un poquito más estructural. Y yo creo que ese tema del plástico fue uno de los temas que más me llevó a desarrollar mis ideas para hacer mi ciencia política, porque lo empecé a ver con mis gafas, ya no de persona que trabajaba por el mar, y por las ballenas, y por los árboles, sino con mis gafas de científica social. Y entonces empecé a indagar un poquito cuáles eran los orígenes sociales de ese problema. Y me di cuenta que los orígenes sociales del problema de la contaminación plástica eran pues, la forma en la que nos hemos acostumbrado a consumir y a producir. Producimos mucho más de lo que realmente necesitamos y de lo que realmente podemos reincorporar dentro de nuestro sistema. Entonces solamente tenemos capacidad para reciclar, imagínense, el 9% del plástico. El 91% del plástico no podemos hacer nada con él, pero seguimos consumiendo y seguimos consumiendo. Una de las principales ideas que me llevó a esto fue decir, tal vez el plástico no es solamente un problema de que cuando se convierte en basura daña, sino tal vez hay que mirarlo un poquito desde el inicio, desde que se produce. Y para poder cambiar esos sistemas de producción y consumo, que es lo que nos hace, pues lo que somos como sociedad, hay que trabajar con los tomadores de decisiones, con la gente que está allá arriba en el Estado, pensándose cómo hacer las cosas. Y eso me llevó a hablar con congresistas, y eso me llevó a tratar de llegar al Congreso. Pero imagínense ustedes, yo siendo mujer y siendo muy joven, tratando de llegar a hablar con señores que son muy viejos y muy poderosos y tratar de ganar espacios de voz en esos lugares que son como tan distantes, que uno ve tan lejanos, que uno ve tan poderosos. Entonces, un poquito ahí desarrollando esa idea, yo siento que hay la rigurosidad en la investigación fue muy importante. O sea, a pesar de las brechas que encontré, que fueron muchas por el género, por la edad, de que a usted le digan, pues usted esta chiquilla que viene aquí a hablarme de plástico, o sea, no. Fue el valor de la investigación y de los datos. Yo encontré que me pude ganar un lugar, no solamente pues, con los congresistas, porque llegar allá fue más difícil, sino con sus asesores. Ellos tienen asesores muy jóvenes que son los que les hacen las leyes y les escriben y les dan como la información. Y llegar a ellos fue la vía fue a través de los datos y de la investigación. Entonces yo empecé a recolectar datos como ese que no trabaja en una empresa donde hace investigación y esa investigación es para otras empresas, como no sé, Samsung, El Éxito, para que esas empresas puedan vender más, básicamente. Y yo dije, esto por acá no me gusta, no me siento cómoda, entonces quiero trabajar con comunidades. Y me fui a trabajar en una organización de la sociedad civil, en una ONG, en una fundación, que se llama Fundación Martillo. Y mi primer trabajo en Martillo fue diseñar un esquema, un mecanismo para que las comunidades del Chocó, del Pacífico Chocuano, del Luquí, de Vallasolano, donde están las ballenas, pudieran dialogar, conversar y llegar a acuerdos con el gobierno
o con las autoridades ambientales de la zona, el consumo, no, tenemos que convertir el plástico otra vez en materia prima cuando se convierte en basura. Y resulta que esa perspectiva pues nos ha fallado, no ha sido efectiva. Hoy todavía tenemos una crisis que se nos viene encima sobre contaminación plástica a nivel del mundo. Veamos un poquito por qué ha fallado esa perspectiva tradicional. Vámonos a los orígenes del reciclaje. Por allá les contaba que la primera vez que se inventó el plástico fue en 1920, más o menos. Un científico estaba por allá en su laboratorio, hizo unos procesos y sacó el primer plástico del mundo, pero eso como que no hizo mucha resonancia, sino hasta después, por allá a mediados del siglo XX, por allá en los 40, 50. Pero entonces, como en los 40 o 50, pues ya le paramos bolas al plástico y empezamos a producir un montón de plástico, por diversas razones que ahorita vamos a ver, pero empezamos a producir mucho plástico. Y en los 70, sobre todo en Estados Unidos, que ha sido históricamente y hoy también es como la potencia productora de plástico del mundo, pues empezó a verse plástico en las calles, se empezó a ver ese plástico en los ríos, porque como vemos ahorita, pues el plástico es indestructible. Entonces, el plástico que habíamos botado 20 años atrás, pues ahora lo estaban viendo en las calles, en los ríos, y la gente empezó a decir... Con esta búsqueda de respuestas para los temas ambientales, tú hoy visitándonos, déjanos un mensaje de liderazgo ambiental para estos 70 líderes ambientales que hoy en el colegio nos están diciendo queremos hacer. ¿Qué nos dejas, Daniela? Bueno, yo creo que la principal idea que le dejo a los líderes ambientales es que, pues primero que sí es posible generar cambios dentro de cosas grandes, sí es posible generar cambios grandes que generen cosas positivas a largo plazo. Y no hay que tenerle miedo a esos cambios y hay que buscar los espacios para lograrlos que vayan más allá de la acción individual. Y tal vez lo otro que dejo, que no lo conversamos mucho hoy, pero que creo que es importante, es hay que escuchar a las comunidades rurales, a los campesinos, a las comunidades étnicas, que son ellos los que nos han enseñado cómo es que se conserva y qué es lo que hay que hacer. Es en esos saberes tradicionales, en esos saberes que han sido marginales, que podemos encontrar muchas lecciones aprendidas. Entonces los invitaría a viajar, echarse una caminadita por el país y preguntar mucho. Bueno, entonces Daniela, promotora de la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, exalumna generación 2012 y hoy vino a hablarnos sobre activismo ambiental. Recuerden siempre seguirnos en las redes, el PRAE está trabajando por todos nosotros. Alejandra, promoviendo todo este trabajo que estás haciendo a nivel local sobre los PRAE y haciéndonos este acompañamiento tan asertivo, ¿qué nos podrías decir sobre el trabajo tan pertinente de la educación ambiental en los colegios? Pues yo creo que una de las tareas más grandes que estamos intentando encontrar con este apoyo a los PRAEs es que haya una transversalidad en la educación ambiental, que no se quede solamente en el docente líder de este proyecto y el que tiene que mirar a ver qué hace con este tema para dar una respuesta a una sentencia, sino que vaya más allá y que se maneje desde todas las clases para que los chicos puedan entender que en verdad la educación ambiental pues, es un tema importante y que debe tener una prioridad bastante grande. Entonces, recuérdenlo, síganos en las redes sociales. El PRAE está haciendo un trabajo importante en el colegio y la bióloga Alejandra Realpe está trabajando con nosotros por cada vez sacar más adelante. Acuérdense, nuestra meta, empoderar a los líderes ambientales. Y estamos justamente en esa línea, Alejandra. Muchísimas gracias. Gracias.